Bienvenido a casa. Somos Cristo, tu única esperanza. Prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida. Una palabra de fe, amor y esperanza que transformará tu vida para siempre. A continuación, te dejamos con la palabra. Y hoy día les quería conversar y compartir acerca de la fe. Nosotros hemos estado hablando en las otras reuniones, para los que no han venido, acerca de la mentalidad. Hablamos también del poder de las decisiones. Y hoy día yo sentía en mi corazón que el Señor quería hablarnos acerca de la fe. Y por eso esta prédica le he llamado Fe Viva. Y qué mejor versículo que de mi amigo Pedro, que es como tú y como yo, súper impulsivo, con un montón de temas en su vida, y él se lanza a caminar sobre las aguas. Así que vamos a hablar acerca de la fe, cuál es la fe viva hoy día que el Señor quiere que nosotros podamos manejar. Increíblemente, con mi querido pastor David estábamos conectados en Hebreos. Él habló de Hebreos y yo también tenía Hebreos, así que dije, esto es de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros, si somos cristianos, lo primero que uno quiere es tener una relación de intimidad con el Padre, poder caminar con Él. Pero Él nos dice, sin fe es imposible agradarlo. Es importante que nosotros entendamos que la fe pasa a ser el combustible del motor del auto para que este auto entre en acción. Y muchas veces empezamos a aprender al ver la figura de Jesús, que vamos a hablar más adelante como el gran autor y consumador de la fe, que la intimidad con Dios es fundamental para tener una vida de fe. Y de ver los milagros que Él hizo, incluso ahora mayores. El gran problema de las personas es que tenemos fe de que Dios existe. Si un avión está a punto de caerse y hay puros incrédulos, todos se van a empezar a acordar de Dios, ¿cierto? Empiezan las turbulencias. Yo tuve un avión incluso en un vuelo a Buenos Aires que se tuvo que devolver de lo complicado que estuvo la subida y bajada de cambios de presión, tormenta, etc. Y todo el mundo se acuerda de Dios. El terremoto del año 2010, todo el mundo decían que rezaban, oraban y pedían afuera de sus departamentos. ¿Se acuerdan? Gente que uno ni se imaginaba y estaban todos acordándose de Dios. Entonces la gente en general cree de que Dios existe. Cree de que Dios existe. Dios existe y lo tienen acá, en la mente. Pero el regalo que Dios nos quiere dar no es una fe de que Dios existe, sino en la fe de Dios. Es una fe que está en la intimidad con el Padre, que nos lleva a caminar en lo sobrenatural. En lo sobrenatural, en cosas que nos imaginamos esto es imposible, pero realmente Jesús sanó enfermos, multiplicó panes, echó fuera demonios, hizo cosas que en la época eran imposibles. Gente que llevaba con problemas 40 años, 50 años, nacieron con el problema y vemos a Cristo moverse en lo sobrenatural, pero cuando vemos el secreto de la fe es que también se une de la mano con la oración. Por otro lado, la fe hay que tener mucho cuidado porque la fe tiene que ver mucho con dónde depositamos nuestra confianza, dónde ponemos lo que nosotros creemos, qué creemos. Y en esto, en Génesis 3, ya vemos al hombre meter la pata. Y dice la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis, cuando está viendo el árbol de la vida, donde Dios le dice, este árbol no vas a comer. Pues Dios sabe, le dice la serpiente, que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces este deseo de nuestra humanidad de ser como Dios hace que mucha gente busque el poder, busque la brujería, busque el esoterismo, busque el ocultismo, porque este deseo de ser independiente a Dios y tener un nivel de poder como Dios es algo que viene desde nuestro ADN, de ser personas que caminen, que tengan este nivel de control sobrenatural sobre la creación, pero obviamente apartado del que nos creó y el que nos entregó el diseño correcto. Cuando la mujer vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con él y comió. Nosotros los hombres
somos los claves en el hogar, porque si nuestros hijos abren una puerta espiritual, si nuestra mujer eventualmente está en un momento de debilidad, ¿por qué el hombre aquí no le dijo stop? Para, no sigas. Entonces, como comentaba el pastor David, la autoridad espiritual, sacerdotal de la casa es fundamental de nosotros, que podamos cerrar las puertas del enemigo y poder desatar la bendición que Dios quiere traernos a nuestros hogares. Entonces, en primer lugar, si se dan cuenta, ellos pusieron la fe en lo que el diablo le dijo. Ellos creyeron finalmente y pusieron una fe de lo que el diablo les dijo, lo transformaron, que era una mentira, finalmente lo hicieron realidad. Y por eso vemos el mundo que es un caos. Caos de pobreza, caos de problemas, y donde Dios viene a través de la obra de Jesucristo de nuevo a tomar una autoridad que Él nos había dado en el huerto, para tenerla de nuevo, tomar la autoridad en el cielo y en la tierra, para poder atar y desatar y para poder traer su reino a la tierra nuevamente. Y en esta historia me fui a los versículos donde está en Marcos 6, 45, 52, está también en Juan, está en todos los evangelios, de Jesús cuando da la multiplicación, 5.000 personas son alimentadas, les dice a los discípulos que se vayan en la barca. Y Él se queda despidiendo a la multitud y ya es extraño, como que nadie le dice, bueno, pero ¿cómo te vas tú? ¿Te vas en avión? ¿En Uber acuático? ¿Cómo nadie le pregunta cómo se va a ir Él? Y no sé si pensaron en otro barco, más tarde, al otro día. No aparece en el Evangelio, pero claramente Cristo se queda despidiendo a la multitud y dice que Él se va a orar al monte solo. Entonces, enseguida Jesús hizo que los discípulos entraran en la barca, dice la palabra de Dios, y que se adelantaran a la otra orilla mientras Él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche Jesús estaba allí solo. La barca estaba ya a la mitad del lago, azotada por las olas, porque el viento era en contra. Ya había oposición, que en este caso representaba nuestras vidas con el viento, y Jesús claramente ahí no estaba. Próximo versículo, pero ya cerca del amanecer Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo dijeron, es un fantasma. Llenos de miedo, pánico de ver a alguien caminando sobre el agua en medio de la noche. Bueno, muchos de nosotros no hubiera pasado exactamente lo mismo, pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Curioso, no dice soy yo Jesús. Dice, soy yo. Cuando Dios, el Señor, se revela a Moisés, le dice, yo soy el que soy. Cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos a Cristo en nuestra vida, se empieza a revelar la identidad perdida en la caída del huerto. Y Dios lo primero que nos regala a través del proceso de la adopción, como habla Efesios, de que somos amados en Él, hijos amados, adoptados en la familia de Dios, es que empezamos a ser hijos y por ende empezamos a entender la identidad del Padre. Claramente Pedro, al escuchar esto, él, como dice su palabra, que las ovejas, ustedes se han dado cuenta, tal vez algunos han googleado, que las ovejas, cuando los que tienen ovejas y hay un pastor, entienden, escuchan la voz y las ovejas le siguen. Uno sabe, en su corazón se empieza a inflamar de que es Cristo hablándonos. Y es muy importante la fe con el oír la palabra de Dios. ¿Cierto? El oír la palabra de Dios nos genera fe. Y con la fe el problema es que no tomamos acción. Y por eso me encuentro con personas cuando visito la iglesia y que me quebranta mi corazón, que llevamos años en el Evangelio, pero poco fruto, pocas vidas transformadas. Porque no hemos caminado, conocemos que Dios está, leemos la Biblia, aprendemos un montón de historias bíblicas, pero nos falta accionar la fe, caminar sobre las aguas. El problema es que para caminar sobre las aguas que vamos a leer en esta historia hay que pasar un montón de desafíos, porque si no todo el mundo lo estaría haciendo. A veces con mi esposa cuando estábamos en decisiones de emprendimiento, de familia y un montón de cosas que son tremendamente complejas, yo le digo, Noemí, si no todo el mundo lo estaría haciendo. Si esto no fuera tan difícil, todo el mundo lo estaría haciendo. Pero cuando Dios nos lleva a un nuevo nivel, el Espíritu Santo nos da esa capacidad para poder alcanzar cosas que humanamente no podríamos alcanzar. Nos da la capacidad para poder tener un espíritu, como hablaba Daniel, un espíritu 10 veces superior. Y yo le pido al Señor en mis oraciones, Señor, dame ese espíritu 10 veces superior.
Porque si se lo dio al pueblo judío en el Antiguo Testamento, nosotros por medio de Abraham, por medio de Cristo, tenemos la misma herencia. Si los israelíes son los líderes en innovación, en tecnología, ¿por qué no lo podemos ser nosotros, los hijos de Dios? Y en ese proceso, Cristo le dice, soy yo, no tengan miedo. Pero le dijo Pedro, y por eso me encanta Pedro, porque es como yo, medio impulsivo, medio loco, no razona, mira. Pero le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. ¿Qué espera Pedro? La instrucción, la palabra. Por eso cuando tú vas a hacer algo de Dios, con la fe de Dios, tú necesitas activarte con una palabra de Dios. Pero nos falta, desde el caso más jocoso, de personas que me decía mi esposa, de hecho cuando estaba soltera, personas que se le acercaban y le decían, mira, Dios me habló de que tú ibas a ser mi esposa. Yo le decía, se comió tal vez un choripán y le cayó mal porque el esposo soy yo ahora. Entonces realmente hay gente que piensa que Dios le habló o realmente se lo imaginó. Es muy importante realmente tener una palabra confirmada que Dios te habló. Porque lo que te va a llevar a hacer es salir de una barca. Y salir de una barca es salir de nuestra zona de confort. A tu hermano pégale un codacito y dile, Dios te quiere sacar de tu zona de confort. Cuesta salir de la zona de confort. Créanme que he tenido que aprender a salir continuamente y empezar a ser estirado como chicle, como miti-miti. Dios nos estira porque Dios quiere, como dice Isaías 54, ensancha el sitio de tu tienda. Dios nos llama como jefes de familia, como varones, como jóvenes que están estudiando, como personas que están en un proyecto, en una vida de influencia. En cada una de las áreas donde el Señor nos lleve, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y para eso tenemos que salir de la zona de comunidad. Y Pedro le dice, dame la palabra, y Jesús le dijo solo, ven, listo, chao. El creador del universo, el que estuvo antes de la fundación del mundo, el que conoce todas las cosas, las estrellas, los astros, creó las ballenitas, el cangrejo, el congrio, le dice, ven, chao. Y Pedro, imagínate a Pedro bajar de las aguas. Ponte en las circunstancias. Está ahí al frente de la costa del Garrobo, el agua está helada, hay unos pelícanos, y de repente Jesús aparece así, una onda playera, así medio surfista. ¿Tú te bajarías ahí? Y además pensáis que era un fantasma. Piensa. Nosotros se nos olvidan las historias, las leemos, son súper lindas, pero ponte en el contexto. Y en el contexto en que todos tus compadres de ahí de grupo, ¿por qué Pedro solamente habla? ¿Dónde estaban los demás? Estaban comiendo popcorn, palomitas, con los lentes 4D viendo la película. Nadie más estaba actuando, solo Pedro. ¿Por qué? ¿Y todos los demás habían visto la multiplicación recién? ¿O no? ¿O estoy muy equivocado? Todos vieron el milagro de la multiplicación, que ya fue impresionante. Pero nadie más habla con el maestro, nadie más habla con este supuesto fantasma. Entonces, en ese momento que Jesús se mueve y va, Jesús le dice, ven, Pedro va, sale de la barca, comienza a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, Pedrito, la chala marca bata, se empieza a hundir. Y grita, Señor, sálvame. Entonces, en este proceso, lo que yo te quiero decir, y vamos a hablar de las enseñanzas de esta historia, es que Pedro realmente se hunde. Y si tú lo llevas al concepto de la física, yo me fui a estudiar ingeniería comercial porque la física no era muy buena ni la química, pero más o menos entendía de vectores. Imagínate el vector de la fuerza de gravedad hacia abajo. Por favor, piensen. Cada uno con kilos más, kilos menos, ahora con un choripán más o 5 más, dependiendo como dijo el pastor David. Imagínate tu peso ahora con los choripanes tirando este vector hacia abajo. Y Pedro mira el viento, puede haber sido un poquitito fuerte, no sabemos cuánto, pero en su cabeza era el viento es más fuerte que lo que me está sosteniendo en este momento, viento, y mira el viento, y el viento entra como que fuera una fe, le apaga su fe, le apaga la palabra y empieza a hundirse. Y lo maravilloso de esta historia, que les voy a contar más adelante en mi propia vida, es que nos empezamos a hundir. Y muchas veces hemos dado pasos de fe. Dios nos llama a casarnos, Dios nos llama a levantar una iglesia, a hacer una plantación, Dios nos llama a emprender. Dios nos da una palabra, pero en el camino pasan cosas y nos empezamos a hundir.
Y lo extraordinario de esta historia es que el maestro lo sabe, conoce nuestras debilidades, sabe nuestras luchas. ¿Y qué hace el maestro? Le dice, levántate de nuevo, y le da una palabra, así como el muerto que estaba ahí. No, va y lo toma, pum, toma, ven, pa. Y ya había un vector sobre Pedro, que me imagino que igual tenía sus kilitos de más, y Jesús en su vector que lo mantenía contra la fuerza de gravedad, agarra a otra persona más contra la fuerza de gravedad. El vector de Jesús y ahora además el vector hacia abajo, la fuerza de gravedad de Pedro. Y él sostiene dos vectores. Pum, Pedro, va, ven para acá. Imagínense pararse sobre una superficie, le dar a otro que está en el agua, que está en el fondo, y tú lo levantas sobre el agua. Y por eso el maestro es extraordinario. Cuando uno conoce a Jesús, pasan cosas extraordinarias en toda el área de tu vida. Lo más grande que le puede pasar a una persona, y se lo digo siempre a mi esposa, lo más grande que le puede pasar a un hombre es conocer al verdadero Hijo de Dios. Y cuando... Demos un aplauso. Grita Pedro, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extiende la mano y mientras lo sostenía, agarra una varita que tenía atrás y le empieza a pegar en la cabeza a Pedro. ¡Ah! Pero Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hablamos de la fe. La fe. Hubo fe, pero la puso en el viento. Sacó los ojos de donde estaba la fe, que era la palabra. Pum, viento, palabra, pum, se empieza a hundir. A pesar de que había una palabra del maestro, si yo pongo mis ojos en otra cosa que no son las palabras del maestro, circunstancias, emociones, problemas, oposición, va a haber. Y vemos en el viento la oposición. Por eso la gente me preguntaba, viajo, conozco ministros alrededor del mundo, en Chile, y todos me preguntan, pero ¿por qué esa historia de Dios? ¿Por qué es tan difícil? Porque ahí tú te das cuenta que siempre cuando uno se va a acercar más a intimidad con Jesús, va a haber oposición, que está reflejado en esta parábola en el viento. El viento que representa al enemigo que inyecta duda o temor o incredulidad. Duda, temor, incredulidad. Y por eso Jesús mismo no hizo muchos milagros en ciertos lugares por la incredulidad de ellos. Léanlo en el Evangelio. Incredulidad. Entonces se suben a la barca con Pedrito y se acercaron, lo adoraron diciendo, ahora sí que caminaste sobre las aguas. No, la multiplicación fue más o menos nomás. Ahora sí, verdaderamente lo adoraron y dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Y viene una revelación sobre ellos de quién realmente era Cristo. La enseñanza que nos deja esto, en primer lugar, para todos nosotros, número 1, la intimidad con Dios es fundamental. Cristo aparece aproximadamente, de acuerdo a la Biblia, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Si uno lo lleva más o menos a horas de oración, él podría haber estado orando fácil desde el anochecer hasta las 3, 2, no sé cuánto se demoró caminando, o tal vez se fue trotando con una Nike, aprovechando de hacer un poco de cardio. Es que no sabemos. Dice que aparece caminando la última parte, pero no sabemos cuánto se demoró en llegar a la mitad del lago. Yo me trato de pensar, no sé cuántos kilómetros hay de ese lago, la mitad del lago, pero no sé, si uno mira Rapel o cualquier lago, igual tiene su distancia caminando. O sea, no sé, una hora me demoré caminando para llegar a la mitad del lago. Entonces vemos en primer lugar que Cristo pasó intimidad con él. Entonces nosotros queremos tener una vida transformada en nuestra familia, nosotros queremos tener más fe de Dios en nuestras vidas, que es una fe en el corazón. Y después entra en la mente, cuando uno ve la sanidad, cuando uno ve el milagro, entra en tu mente, hoy sí, esto Dios, increíble, no sé cómo lo hizo, porque en tu mente no te entra. Ver al Hijo de Dios crucificado se entiende en el corazón, los que somos papás. ¿Cuánto tú amas a tu hijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie daría a su hijo por los pecadores. El Evangelio se conoce primero con el corazón. Entonces, la intimidad con el Padre fue fundamental. Y lo segundo es que Dios, como les conté, nos lleva a salir de la zona de confort. Y a veces Dios permite terremotos en nuestros trabajos, en nuestras vidas personales, porque si no, no te saca de ahí, po. Porque uno se le pone como la gotita en cierta parte y se pone en la silla así, porque la gotita pega, nada lo despega. Y somos secos para quedarnos en la zona de confort. Y Dios es un Dios que siempre te quiere llevar a más.
siempre te quiere llevar a más. Entonces, yo que soy flaquito y hago mi mejor esfuerzo ahora en el gimnasio, para parecerme un poco al David Chaparro, todo musculoso, y voy, y 4 kilos, 8 kilos, 12 kilos, 20 kilos, y tú de repente vas a poner así los kilos y tenés que bajar el que tenía como 90 kilos y lo pongo en 35 y digo, oye, hay un compadre aquí que levantó 90 kilos. Y ahí tú te das cuenta que la fe es igual. Siempre hay un nivel superior. Siempre hay un nivel superior que Dios nos quiere llevar, pero hay que salir de la barca. Y ahí está el problema. Nuestros temas, nuestras inseguridades, nuestra mentalidad, nuestra forma que eran las cosas, es que así se hacía antes. Dios nos quiere llevar a algo nuevo. No quedar pegado, como dice Isaías, en las cosas pasadas y antiguas, sino que en las cosas nuevas. Otra vez abriré camino en la soledad y ríos en el desierto para que vea mi pueblo, mis escogidos. Tercero, para bajar de la barca, tenemos que ser libres del temor del hombre. ¿Y qué van a pensar mis amigos si yo bajo la barca y me hundo al tiro? ¿Y qué van a pensar ahora si yo camino sobre la agua y pasa tal cosa? Siempre Cristo nos lleva a algo nuevo y nosotros estamos pegados con la opinión de los demás. Lamentablemente en Chile tenemos muchas nuestras inseguridades por diferentes razones que hemos conversado en varios mensajes de qué va a pensar el otro. Y yo no estoy diciendo con esto ser irreverente con mi prójimo. Yo lo que estoy diciendo es que lo que más te tiene que importar es qué es lo que opina Dios de ti. El Señor de ti. Eso es lo que más te tiene que importar. Fuiste valiente, bajaste la barca, ¿te hundiste o no te hundiste? Aunque no andáis con traje de baño, no tenías un patito de hule, pero dijiste, Señor, aquí estoy. Intenté creer, lo intenté hacer. Me salió más o menos nomás, pero lo intenté. Mira mi fe. 4, debemos salir de la lógica del 2 más 2 igual 4. En la multiplicación vemos cuánta gente comió, 5.000 personas. Y ahora vemos no solamente la multiplicación de alimentos, sino que ahora vemos Cristo caminando sobre las aguas. El tema de nuestra mentalidad es que Dios es creativo, el Señor siempre quiere hacer algo nuevo y nosotros nos lleva a hacer cosas distintas a lo que piensa la mayoría. Y esas cosas distintas tienen que ver en un Jesús caminando sobre las aguas, un Jesús escupiéndole a un ciego. Imagínate que estamos aquí en una administración y el Señor te dice, oye, escúpele a tu hermano, ¡pah! Un escupo. Nadie lo haría, probablemente aquí todos lo pensaríamos bastante, pero él escupió. Y no escupió una vez, ¿cuántas veces escupió? 2 veces, porque todavía veía borroso, veía como árboles el ciego, veía como a los hombres como árboles. El punto que voy yo es de la creatividad del Creador. El punto que voy yo es tu huella digital. Es única. Yo voy a los aeropuertos, viajo a países, miro la cara de usted y miro la cara de la otra gente y todos son distintos. Es increíble cómo el diseño del creador del mundo no hace a cada uno distinto. Y por ende lo que Dios te quiere inyectar a ti al bajar de la barca puede ser distinto a tu hermano, yunta, mejor amigo o tus papás. Cuando Dios me trajo a esta iglesia, Dios me habló una palabra. En la familia de mi esposa, ella es cristiana toda la vida, la Noemí. En toda su familia hay pastores, hay líderes, diferentes iglesias. Y para mí lo más cómodo era quedarme con mis suegros en su iglesia o con algunos tíos, pastores en otra iglesia, cuando yo estaba en un tiempo de transición de iglesia. Y el Señor me dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y por eso estoy acá, como Abraham, con mi tiendita, así haciendo un amigo del Bravo, porque yo sé que soy un amigo de Jorge Bravo, tiene muchas cosas. Así que yo en el fondo lo que te quiero decir es que, por darte un ejemplo, de salir de la zona de confort, de llegar a una iglesia que yo me acuerdo estaba sentado detrás, no conocía a nadie. Y cómo el Señor puede transformar tu vida en la medida que tú escuches su voz y dices, ven, no importa, ven, métete, dale con todo. Cosa que cuando todos vamos a ir al cementerio, todos vamos a poner una pata ahí. Cada vez que yo voy a hacer un mensaje, le contaba a mi querido cuñado que está acá escuchando, de Pablito Ortiz, yo le decía a Pablo, me pasa humanamente que digo, pucha, si digo esto, digo lo otro, ¿qué va a pensar la gente? Y si hago un llamado y pasa esto otro. Y el Señor me dice, imagínate que mañana vaya a estar muerto. ¿Qué te importa? Vaya a estar muerto. ¿Qué te importa lo que van a decir? Y eso te da la libertad de escuchar al Espíritu decir esto.
tenemos que recordarnos que un día, cada cumpleaños que te soplan las velitas, que tú te pones muy contento, es un año menos de vida. Y la vida es corta. La vida es extremadamente corta. No vivas los sueños de otros. Vive el sueño y el propósito por el cual Dios te creó. Y para eso te tienes que bajar de la barca. Tienes que tomarte del creador de la vida. Porque Él te creó con un diseño único para cumplir un propósito acá. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Debemos poner los ojos en Jesús. Cuando yo me voy con esa palabra, tengo la palabra, Dios se me reveló en la Biblia, un profeta oró por mí, un pastor me dio una palabra, yo también la sentí una confirmación, pero tengo que seguir manteniendo la intimidad, la comunión. ¿Dónde está Jesús? No me puedo soltar de ti. Debemos poner los ojos de Jesús. Nos enseña Hebreo, por lo tanto, hermanos, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Va a haber maldad, va a haber oposición, van a haber situaciones difíciles en nuestro caminar con Él. Pero sabiendo que estás caminando con el Creador del universo, que hay un propósito en tu vida y que tu propósito además es eterno. Nosotros tenemos que entender que el alma de tu hijo, ese bebé que ahora están naciendo, esa esposa que tú tienes en tu casa, la esposa que te quiere dar, son almas eternas. Hay un destino que ellos van a tener, que es la salvación o eternamente sin el Señor. Y está en nosotros poder modelar con el ejemplo que voy a hablar más adelante. Cuando el Señor me habló de bajar sobre la barca, yo esto lo había conversado en otras reuniones, voy a hacerlo muy muy corto mi testimonio. Tengo muchas historias que el Espíritu Santo me ha hablado, algunas que he guateado, otras que le he dicho al tiro que sí. Hay mezcla, dependiendo de nuestro estado de circunstanciales, pero he tratado de decirle: Señor, no me quiero perder, porque el día que pongo una pata en el cementerio quiero decir: traté de hacerlo, traté de creerte, me bajé en el agua, estoy mojado, aquí está mi patito inflable, pero lo intenté varias veces y tú me sostuviste. Cuando yo estaba trabajando como empleado, yo tenía 23 años, hace 17 años como empleado, 17 años atrás, porque hoy día tenemos nuestra empresa, gracias al Señor. Yo me acuerdo que estaba hablando con un amigo no cristiano, 8 de la noche, en una empresa que era Farmacia Humada, y yo me acuerdo que estaba hablando porque yo lo único que quería era estudiar a Estados Unidos, quería estudiar a Harvard. Yo decía: pero Señor, quiero esto. Yo estaba recién conociendo al Señor, tenía unos 6 meses, un año convertido, y estaba hablando con este amigo, una conversación absolutamente mundana. Yo le digo: mira, claro, si yo fuera el hijo, empezamos a hablar cuánto cuesta Harvard y era mucha plata. Entonces estábamos hablando: pucha, sí, me encantaría estudiar. Y me digo: si yo fuera el hijo del dueño de esta cadena de farmacia, me voy mañana. Yo me puse a pensar y dije: si fuera el hijo del dueño de todo este imperio, me voy mañana a estudiar y chao, todos los compadres, porque tengo los recursos, y me voy. Y siento una voz audible, pero audible, al lado mío, me dice: pero si tu padre es dueño de toda la riqueza. La pregunta es, cuando Él te dice: ven, hay que bajarse la barca. Y yo le cuento a mi esposa, y le digo: Noemí, siento como que yo además, imagínate, había hecho con suerte 2 discipulados en mi vida, y decía: ¿qué hago con esta palabra? Y empieza en Farmacia Humada todo una serie de reestructuración de sueldo, a bajar los sueldos a las personas porque estaba la plena guerra de precios entre farmacias. Y mi esposa me dice: no firmes esa baja de sueldo. Le digo: Noemí, me van a echar. No la firmes. Y yo sentía además que tenía que moverme, pero no sabía cómo, que tenía que cambiar a otro espacio que no sabía cuál. Y finalmente sentí que tenía que decirles que no iba a aceptar el cambio salarial y por ende que ellos me echaran. Yo era un profesional que tenía una carrera bastante bien, 7 años de trabajo, y fue muy duro el día que me echaron, porque finalmente luego de 4 o 5 meses de lucha, porque uno lucha en la barca, uno camina en el agua y todo, me echan. Entonces la pregunta es: yo tuve que activar la palabra, pero sin tener nada. No era la ley del monito, cuando uno agarra la alianza y suelta la alianza con la otra agarradita. No, pues es maravillosa la ley del monito.
Pero la fe, de repente tú camináis sobre el agua y tú decís, pero ¿cómo se va a abrir un camino? Se cae agua, acá hay fuego, ¿cómo? Y cuando Él me saca de ahí, como yo les conté hace unos sábados atrás, empiezan a pasar los meses. Yo le conté a mi esposa que me habían finalmente despedido. Me acuerdo cuando ella le cayó su lágrima en un departamento que teníamos chiquitito, que uno tenía que entrar con dieta y de helado. Y fue duro ver a mi esposa llorando. Y yo decía, espero que esto haya sido realmente una palabra, pero... Y el diablo me decía, vaya a volver a la pobreza. Vaya a volver de donde estaba y vaya a volver con ese colchón metido en tu espalda. Vaya a volver ahí. Vaya a volver a la pobreza. Vaya a volver de donde saliste. Y ese temor que tú sentí, me estoy ahogando. Hasta que empiezan a pasar los meses, eran 5 o 6 meses, aprendí a tejer. Tenía todo el tiempo del mundo. De hecho, a Jorge le quería tejer ahora unos chalequitos, no me ha dejado. Y en ese proceso, yo decía, pero si Dios me habló, se supone que Él iba a aparecer. Y hasta que yo era una persona que diezmaba, ofrendaba, como decía el pastor David, que uno vive crisis, y de repente decía, pero si yo además estaba diezmando, yo estaba ofrendando, yo estaba enseñando esto en la iglesia, ¿qué pasa? Y de repente un día ya me choreé, y como conté en algún momento, le dije al Señor, salí un día, cuando ya las cuentas se empiezan a acumular, me queda mi indemnización, el Señor me dice que también la diezme, y yo ahí dije, ¿cómo voy a diezmar mi indemnización? Todo lo que te llega. Y finalmente le digo esa noche, me abandonaste. Dejé de bailar apretado, dejé de decir garabatos, perdí amigos, perdí contacto, me trataron de talibán, convertido en mi casa, casi que me echan todos porque estaba ayunando, porque cuando tuve la conversión con el Espíritu Santo, te transforma tu vida, nunca más puedes ser el mismo. Algo te quema por dentro, como dice Jeremías, y en ese momento el Señor, yo miro al cielo, le digo, me abandonaste. Y en esa noche suena el teléfono, 3 de la mañana, digo, aló, no había nadie, cuelgo, dije, ¿quién me está haciendo esta pitanza? Y una voz me dice, raíz de rechazo. Y me empieza a mostrar toda mi vida desde la concepción, cómo me faltó la identidad de un padre, me faltó el amor de hijo, y finalmente luego de eso me invitan a un desayuno, pasando todo ese evento que oramos, que sentí que Dios quitó un velo, y finalmente un matrimonio misionero nos regala su casa. Y ahí partió todo el mundo inmobiliario y toda esta conversión. Entonces, esa es una historia de caminar sobre las aguas, pero cuando yo estaba sin trabajo, conozco a este hombre. Lo conozco en una película que se llamaba In Pursuit of Happiness, En búsqueda de la felicidad. ¿Quiénes no vieron esta película, por favor? No me junto más con los que no la vieron. Tienen que ver la lectura obligatoria para la próxima clase. ¿Cómo este hombre no tenía nada? Y en una reunión de la iglesia que dice en inglés, Lord, remove that mountains. No, dice en la traducción al español, dice, Señor, dame la capacidad, no mueva la montaña, dame a mí la capacidad de subir la montaña. Y ahí es donde empiezo a emprender las primeras empresas. Y este hombre, la verdad, marcó mi vida, porque fue una película cuando yo no tenía nada, y este hombre estaba en la calle con su hijo, en Nueva York. Y yo decía, yo no quiero que mis hijos vivan esto. Yo no quiero que mis hijos tengan que vivir el rechazo, el dolor, la escasez, tantas cosas que yo tuve que vivir. Yo quiero que mis hijos tengan otro futuro, pero para eso hay que bajarse la barca. Porque tú estás peleando por tus hijos. Cuando la gente me dice que yo tengo temor a emprender, es que yo tengo el temor a hacer las cosas distintas. Es que yo tengo temor, pero yo finalmente lo hago porque es la única manera de darle un chance a ellos. Si me va bien, ellos van a hacer el chance. Si me va mal, al menos lo intenté. Y tuve la posibilidad de conocerlo. Y le dije en inglés en 35 segundos, tú cambiaste mi vida con tu historia, con tu película, porque realmente me inspiraste. Me inspiraste a caminar sobre las aguas. Ahí lo obligó a la Noemí, que no sé por qué, que hiciera como subir al lado, lo obligó él. Pero bueno. Entonces lo que hablamos del viento en contra, yo lo que hablo es que siempre hay oposición. Me tocó ahora irme a Estados Unidos. Es un viaje de mentoreo. Cuando hablamos de Jesús bajando sobre las aguas, Jesús nos quiere enseñar a nosotros de discipulado, de intimidad, de estar juntos. Y yo dije, voy a llevar a mi hijo en este viaje, voy a irme a estudiar a Harvard de nuevo, y la voy a hacer de nuevo, y voy a ir para allá, y voy a pelear con los gringos, no importa, aunque ahí pelea con el inglés, pero voy a ir, voy a estar ahí, voy a estar aprendiendo, voy a ver lo último que se está haciendo en términos de innovación, en términos de tecnología, en términos de casos de negocio. Ese es el lugar donde está la educación. Y el día anterior me di cuenta que el pasaporte de mi hijo estaba vencido. Tuve que terminar hablando con la secretaria del director de... ¿Cómo se llama? Del registro civil, gracias. Tuve que hacer las cosas bien y por haber para que él viajara teniendo los tickets comprados.
Y no solo eso, sino que llegando a La Manga al aeropuerto, siguen los vientos y dicen, señor Lecaro, Gabriel Lecaro. Yo estaba subiendo al avión, yendo a Miami, subiendo al avión. Y me dice, Gabriel Lecaro, sí, yo, Gabriel Cristian Lecaro Figueroa. Me dice, ¿sabes qué? Están llamando a Estados Unidos y hay un problema con su pasaporte. Yo le dije, no, tú es broma, pero hiciste una palabra que Dios me había dado. Me dijo, ven, ándate a Estados Unidos, después de convencer a mi esposa, puede hacer 1000 cosas, pagar sueldo y toda la cuestión. Me estoy yendo, voy a mentorear a mi hijo, además era el cumpleaños de mi mamá número 80, la quería honrar, también la llevaba a ella, y me dicen, no voy a entrar a Estados Unidos. Finalmente llaman y todo, tienen un tema con los pasaportes, y finalmente se solucionó, pero en La Manga. Y después voy en el avión, de mejor, pasando por el avión, y unas personas del lado mío me empiezan a decir, oye, ¿supiste que en Estados Unidos está llegando Dorian? Yo le dije, es broma. Y ahí está. Dorian armándose, no sé en qué parte en realidad de todas estas islas que hay para el lado, pero en alguna parte de la isla, Dorian era un huracán categoría 4 que sube a categoría 5 e iba directo a Miami. Si se dan cuenta, en la curva del huracán que empieza a subir, pero iba directo a Miami. Y yo realmente cuando me llega la carta del hotel, yo de Miami viajaba a Boston a hacer el estudio en Harvard, en Miami estaba celebrando un cumpleaños con mi mamá, en un tiempo también de mentoreo con mi hijo, y me llega la carta del hotel, un hotel que está hecho anti-huracanes, hecho, por favor, para que pongamos en contacto, no está en una chocita, así, no, hotel hecho. Y dice la carta, señor Lecaro, lamentablemente no podemos cubrir su seguridad ni la de su familia, necesitamos que usted se mueva al hotel porque va a llegar un huracán categoría 5 con vientos de como 300.000 kilómetros cuadrados por minuto o lo que sea. Y ellos sentían que me hundía. Con todo lo que vivió Dios, con toda la experiencia de Dios, pero decía, pero Señor, si tú me diste una palabra, yo tengo que llegar a Boston todavía, y todavía me quedo ir a Nueva York porque tengo un tiempo que tengo que mentorear a mi hijo y tengo que impartirle en su vida acerca del discipulado. Era un viaje pensado, y además con mi mamá tomando pastillas, diciéndole, no mamá, tranquila, van a haber 300 kilómetros por hora fuera de tu ventanal, pero va a estar bien, por 2-3 días, cerrando los aeropuertos, la gente comprando agua. Y finalmente en ese proceso, el Señor hablando me dije, ¿y qué pasa si le hablo al huracán? Y le digo, huracán, en el nombre de Jesús. Huracán, que estamos hablando 300 kilómetros por hora. Y digo, bueno, está bien, el Señor me usará, pero digo, contra un huracán uno tiene que ayunar por lo menos unas 3 semanas. No es hablar, tú le habláis cuando está el viento un poquito más picadito en Algarrobo, pero no a un huracán. Directo a Miami, directo, ruta directa. Todos los días, huracán, watch, storm. Y se empieza a desviar. Si se dan cuenta esa ruta, si se dan cuenta bien en el gráfico, los puntitos van paralelo a la tierra, va por el mar. Y logramos salir desde Estados Unidos, West Palm Beach, a Boston a cumplir el plan que Dios tenía para mi vida. Porque Cristo con los discípulos llegaron a sanar enfermos. Dios va a cumplir el plan sobre tu vida a pesar de las situaciones que tú puedas vivir. Y logré cumplir el propósito, que es que Cristo, cuando tú bajas de la barca, no solamente tienes que caminar con el Maestro, tú tienes que enseñarle a la próxima generación a caminar con Él. Invertí ese tiempo, perdí colegio, pero lo invertí en estar con Él, en mostrarle por qué era importante dónde el papá iba a estar, qué era lo que el papá iba a hacer, cuál es la relación con Dios, cuál es la guerra espiritual y muchas cosas que ya un niño de 9 años empieza a entender y empieza a orar y empieza a entender el mundo espiritual porque Dios, herencia, es lo que tú dejas fuera. Pero tú lo que tienes que preocuparte en primer lugar es dejar legado. ¿Qué es lo que dejas en el corazón de tus hijos? Y él logró entrar a la Universidad de Harvard, es cuando ya me titulé, estoy con mi mamá y mi hijo. Él entró a la sala de clase. Porque yo cuando le decía, oye, vamos a clases de inglés, oye, estos monitos los voy a poner en inglés, que lata el inglés, no voy a estudiar inglés. Hasta que estuvo allá. Y se dio cuenta que no cachaba nada. Entonces con los hijos nosotros tenemos que dar el ejemplo y pegarle también como Cristo en el agua, un par de ahí de tatequietos y decirle, pero mira, para allá va la cosa. Y finalmente ir a Estados Unidos me permitió entrar a un lugar de influencia. Pedro, después de caminar sobre las aguas, murió crucificado al revés, dicen los relatos de algunos autores en la época romana. Al revés. Pedro estuvo dispuesto a morir al revés, porque no era digno de morir igual como su maestro. Por todas las cosas que Pedro vio de Cristo. Cómo se reconcilió con él cuando lo llamó de nuevo 3 veces, le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ese evento es un evento donde reúne a todos los gerentes generales, líderes, fondos de inversión. Había mucha gente de Santiago, fue en Santiago.
y a mí me eligieron como el líder de la conversación en tecnología e innovación. Y fue parte de haber pagado el precio de bajar sobre las aguas. Él te posiciona. Entonces, cuando Él te está haciendo caminar sobre las aguas, es porque va a venir otra cosa gloriosa. Él nunca te va a llevar a un desierto interminable. Él nunca te va a dar una piedra en lugar de pan, porque es tu Padre y es mi Padre. Y lo otro que te quiero decir que uno lucha es que no puede quedar tu visión corta por las finanzas. Siempre va a haber una provisión para esa visión que Dios te dio. Siempre va a haber en tu casa una provisión para tus hijos que Dios te está dando. Siempre Él va a traer un nuevo tiempo de acuerdo a las riquezas en gloria. Él va a desatar sobre tus finanzas una nueva provisión, un nuevo tiempo, un nuevo entendimiento, porque Él sabe todo lo que tú tienes que pasar en este momento. La enseñanza de las últimas que me quedan en pocos minutos: no temas, yo te sostendré, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te vas a negar. Cuando pases por el fuego, la llama no va a arder en ti. Así que anímate, baja de la barca en los proyectos que tú tienes. Y cuando Jesús se sube en la barca, se calma el viento, porque se tiene que cumplir el propósito. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él empieza a calmar las tormentas de nuestra vida, porque se tiene que cumplir el propósito. El milagro, por último, no es lo más importante, que es caminar sobre las aguas. No es lo más importante que el Señor te haya sanado cáncer. No es lo más importante que el Señor te ha dado un trabajo, o te ha dado una empresa, o ha multiplicado, o te ha dado un hijo. Tantos milagros que Él hace en nuestra vida. El milagro más importante es tener la revelación de que Él es el verdadero Hijo de Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y para cerrar, ya estamos aterrizando el vuelo. Realmente extraordinario lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y voy a ir cerrando con unas conclusiones. Dentro de las conclusiones, muchas veces en mi vida me he perdido grandes oportunidades, no digo todas, he hecho un montón de cosas que sí la he hecho y sí he bajado. Pero si yo mirara con la Noemí nuestra vida de matrimonio, 16 años casados, nos arrepentimos de las cosas que no hemos hecho. Y adivina, las cosas que no hemos hecho, y hemos hecho muchas cosas, los que me conocen más de cerca, hemos emprendido, levantado empresas, tenemos familia, gracias a Dios el Señor nos está levantando en varias cosas ministeriales, pero las cosas que no he hecho ha sido porque he tenido temor. Me he quedado corto en la tirada, le he puesto límites en mi mente a lo que Dios puede hacer a través de mi vida. Y a veces cuando voy a predicar o compartir, el diablo viene al lado mío y me dice: ¿quién sois vos para andar predicando? ¿Quién sois vos? ¿A quién le he ganado? Él siempre va a ir a nuestro pasado para avergonzarnos, para tratar de robarnos el plan. Pero lo que yo te quiero decir hoy día, que es algo tremendo, simple pero profundo, es que Él nos eligió. A pesar de todos nuestros pecados, nuestros errores, nuestra vida pasada, las circunstancias, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito. Por ende, cuando el diablo viene y dice: es que Él me escogió. Ni siquiera yo, muchos de nosotros no nos hubiéramos escogido nosotros mismos. Pero Él te escogió. Eres su hijo amado, entrañablemente. Y que Él puso a su hijo para que esa maldición, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Todas las maldiciones, las puertas que tú abriste, puertas de fornicación, de adulterio, puertas de satanismo, ocultismo, cualquier tipo de cosa, no hay nada que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Nada. Aplaudamos por eso. Quiero que se pongan de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Pueden cerrar sus ojos, por favor, si me acompañan con el piano. Extraordinario. Quiero hacer el primer llamado, que es tremendamente importante. Quiero orar. Quiero que levanten la mano todos aquellos que no conocen a Jesús, que quieren recibirlo hoy día en sus vidas. Te va a cambiar tu vida.
el maestro se mete en la ecuación de tu vida y el desastre que sea, Él lo puede hacer desde un carbón a algo diamante, tremendo para su gloria, para la vida de las personas. Quiero que tú levantes tu mano. Y por otro lado, quiero hacer un llamado para los que están entre Tongoy y Los Vilos, que están con su relación con Dios ahí nomás. Y quiero pedirte que vengan adelante, porque voy a orar por ustedes acá. Por favor, pasen. Pasen. Quiero orar por ustedes. Vamos. Vengan. Vengan. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te recibo hoy en mi corazón y te hago el Señor de mi vida. Te pido que tú me limpies de todos mis pecados, de todo mi pasado, y me hagas heredero de la vida eterna. Yo recibo ahora tu Espíritu Santo con poder, con milagros, pero por sobre todo con amor. Yo declaro que soy hijo tuyo, amado desde la fundación del mundo, creado con un propósito, que es destruir las obras del diablo y poder crecer el reino de Dios. Yo bendigo a tus hijos, Señor, en esta mañana. Y yo te pido, Señor, que tú los puedas tomar y que nunca más salgan de la palma de tu mano. Tu palabra dice, Señor, que el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Yo oro por estos varones, yo oro por su propósito, por el diseño divino que tú tienes. Y destruimos toda obra del diablo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Señor, vengan. Yo quiero... Vamos a cerrar con otra oración. Y yo quiero pedirte que también vengas acá. Vamos a orar todos juntos por los que hoy día tienen que bajarse la barca. Yo sé que el Espíritu Santo te está hablando y te tienes que bajar de la barca. No sé si es casarte, no sé si es lanzarte con un nuevo hijo y no lo quieres hacer porque los gastos, porque el costo, no sé si es emprender, no sé si es un llamado ministerial que tengas que tomar, pero bajemos de la barca. Yo aquí tengo un patito inflable, eso sí te puedo dar de regalo. Un patito inflable. No te puedo dar nada seguro. Lo único que te puedo contar es que cuando me he bajado de la barca me ha dado mucho miedo, igual que Pedro. Pero lo más extraordinario, que es lo que te quiero decir esta mañana, es que Él siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, nunca te va a abandonar. Jesús va a aparecer en algún momento agarrándole. Acá estoy, ven para acá. ¿Qué te pasa mirando el viento? Mírame a mí. Cumple tu propósito. Cumple tu llamado. Vamos a orar. Padre Celestial, yo hoy día desato mi propósito, mi llamado, mi ministerio, en mi casa, con mis hijos, en mi empresa, en mi trabajo, en todo lo que yo haga. Yo destruyo toda obra del diablo contra mi vida, contra mi esposa, contra mis hijos, contra mi trabajo, contra mi emprendimiento. Yo te pido perdón por los pecados de mis padres y te pido que tú me limpies con la poderosa sangre de Jesús. Hoy día quiero caminar con el Espíritu Santo en poder, en milagros, en dirección, en sabiduría para todo lo que se viene por delante. Yo tomo hoy día un espíritu superior, 10 veces superior, más superior que los sátrapas,
que los gobernadores, que mis pares, porque yo te tengo a ti. Y hoy día recibo la herencia de Abraham, que dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por compartir con nosotros. Esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra. Si quieres saber más, te invitamos a nuestras reuniones generales, los días martes y jueves a las 19:30 horas y domingos en nuestras 3 grandes reuniones, a las 9, a las 11:30 de la mañana y a las 18:30 horas en Avenida Salvador Allende, número 92, Metro San Joaquín. Siempre serás bienvenido a casa.